Para crear un gráfico dinámico debemos primero tener una tabla con diferentes valores. Es decir, aquí tenemos la tabla, o sea, aquí tenemos los valores, pero los vamos a agregar a una tabla. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar todos los datos y valores que se nos han dado. Lo que vamos a proceder a realizar aquí es insertar una tabla, colocamos aceptar y se nos habrá designado una tabla. ¿Para qué nos sirven los gráficos dinámicos? Los gráficos dinámicos nos sirven para, a través de un gráfico, visualizar resultados que se muestren en una tabla que tenga bastantes datos. Esto ayudará también para la comprensión de ciertas cantidades a través de la vista. También para que se nos haga mucho más fácil al momento de visualizar algún contenido. Entonces, cuando ya tengamos lista nuestra tabla, vamos a proceder a colocar el mouse en uno de los sitios, en una de las celdas de nuestra hoja de cálculo. Vamos a dirigirnos hacia la ventana insertar y nos dirigiremos aquí, hacia donde dice gráficos dinámicos. Seleccionamos, colocamos gráfico dinámico. Entonces seleccionamos donde dice tabla o rango, la tabla número 1, que es la que acabamos de crear ahorita. Y vamos a colocar este gráfico dinámico en donde dice nueva hoja de cálculo. Entonces colocamos aceptar y se nos abrirá una nueva hoja de cálculo. En este caso, como vemos aquí, se nos ha creado automáticamente una tabla dinámica y el gráfico. En la parte derecha tenemos los apartados leyenda y categoría y ejes que funcionan de la misma manera que las columnas y filas que visualizamos en el área o cuando realizamos una tabla dinámica. Y también tenemos los filtros y valores. Entonces colocamos la columna 3, que es donde tenemos las ventas, la colocamos en valores. Asimismo, en eje o categoría colocamos la columna 6, que en este caso vendrían a ser las ciudades de cada una de estas. Y en la columna de leyenda colocamos la columna 7, que vendrían a ser las zonas. Como visualizamos, aquí se nos ha creado nuestro gráfico. Cabe recalcar que la columna 7 y la columna 6 no se pueden cambiar. Estas se mantendrán siempre fijas. Lo que sí se pueden hacer son editar. Por ejemplo, aquí podemos ocultar algunas ciudades de las que no queremos que salgan. Asimismo, la zona, podemos editar ciertas zonas para que no aparezcan y se nos va a ir cambiando nuestra tabla a medida que vayamos editando o filtrando cada uno de los elementos. Se nos va a ir cambiando la tabla. También podemos editar de alguna manera nuestro gráfico, es decir, le podemos cambiar el diseño.
Para eso nos vamos donde dice cambiar tipo de gráfico. Por ejemplo, aquí están lineal, circular, en barra y así sucesivamente. En este caso vamos a elegir un diagrama de barra y se nos cambiará. Para cambiar el valor de esta tabla, hacemos clic aquí en la parte derecha, ponemos en configuración del campo de valor, nos vamos a donde dice formato de número y en este caso vamos a elegir contabilidad. Colocamos aceptar y aceptar y así se nos cambiará nuestra tabla y nuestro gráfico, al valor que hemos seleccionado. Como vemos, nuestra tabla se nos ha movido a dólares y entonces ese sería todo el procedimiento para